Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, a la presentación del libro de Nicolás Márquez y Agustín Laje, autores argentinos que están de visita en Miami, Estados Unidos, para presentar su libro, El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Quiero empezar recordando que el Inter-American Institute for Democracy es una organización no gubernamental, una fundación establecida en los Estados Unidos, dedicada a promover, defender los principios y valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos. Trabajamos en todo el hemisferio y trabajamos con un equipo de voluntarios que está integrado por gente de todas las Américas. Hoy día preside nuestra sesión don Carlos Alberto Montaner, que es el presidente del instituto. Quiero saludar especialmente la presencia de nuestros directores, la doctora Karen Holligan y el embajador Armando Valladares, y la gente que ha venido a acompañarnos hoy día pese a la situación previa al huracán, razón por la que hemos tenido que adelantar el horario de esta presentación. El instituto tiene como bases fundamentales para su trabajo el hecho de ser pluralista y no ser proselitista. Es una entidad pluralista porque recibe ideas para discutirlas, recibe propuestas y recibe personas y autores de diferentes tendencias, porque creemos que a través del diálogo, de la discusión, del intercambio de opiniones, es como se puede formular el verdadero ejercicio de la libertad y la democracia. En ese sentido, no somos tampoco proselitistas, o sea, no sostenemos ideas de determinadas tendencias, aunque cada integrante, cada miembro, cada participante del instituto puede tener las suyas. En ese marco de referencia es que hoy día recibimos a Nicolás Márquez y Agustín Laje, que son jóvenes autores de la Argentina, posicionados como escritores y como promotores de lo que es una nueva derecha argentina o nueva derecha latinoamericana, aunque yo personalmente creo que con el desarrollo en el siglo XXI, esta historia de las derechas y las izquierdas está deformada y técnicamente ha desaparecido, porque en tiempos de globalización, ¿qué son las izquierdas y las derechas? Son simplemente denominaciones que sirven para la confrontación política, porque para poner un ejemplo, gobiernos de izquierda como los gobiernos de Chile, de Bachelet, o los gobiernos del Uruguay, o los gobiernos de Lula y Rousseff en el Brasil, en el ámbito económico lo que hacen es seguir medidas absolutamente liberales, de crecimiento económico, de libre contratación, y tener problemas que tienen los gobiernos tildados de derecha, los mapuches y las manifestaciones contra la presidenta Bachelet, los inconvenientes de los sectores menos favorecidos en el Uruguay, la gran implosión contra la corrupción detectada a estos gobiernos de la denominada izquierda brasilera en el Brasil, y en el otro lado, los gobiernos denominados de derecha, en el mismo Chile, el gobierno anterior, que tiene que buscar hacer más medidas sociales y hacer más medidas que ayuden a los sectores menos favorecidos. O sea, la globalización, el desarrollo de la economía, el intercambio mundial, la revolución de las comunicaciones, está derrotando las ideologías y está desfigurando este cuento de las derechas y las izquierdas, que además es un planteamiento muy antiguo y que yo creo que permanece porque no hay otra forma más cómoda de denominar la confrontación entre grupos que quieren el poder o que tienen el poder y que hacen acentos en matices o más sociales o más económicos. Pero ya les digo, los gobiernos tildados de derecha son gobiernos que estabilizan su economía, que crean crecimiento económico, porque a partir de ese crecimiento económico y con esos excedentes atienden prioritariamente los sectores más favorecidos, atienden educación, atienden salud y generan un
un mecanismo de crecimiento permanente. Aún así, voy a dar la bienvenida a Nicolás Márquez, que es un abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos en Washington, D.C., egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad FASTA, ha publicado 12 libros y dirige desde la Argentina la revista digital Prensa Republicana, de gran difusión. Agustín Laje es un licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, egresado también del Centro de Estudios de Defensa Hemisféricos de la Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C., ha publicado 5 libros y preside la Fundación Libre. Estos dos jóvenes tienen el mérito extraordinario, primero, de tener el valor de presentarse como defensores de la derecha, y aunque he hecho una crítica muy personal sobre lo que son las derechas y las izquierdas, yo creo que tienen el mérito del pensamiento ilustrado, el mérito de la imaginación y la valentía de escribir las cosas en las que están pensando, que acertadas o no acertadas, ayudan al diálogo y ayudan a la discusión en las Américas, donde por efecto de la recreación del castrismo a partir de 1999, cuando Chávez desde Venezuela asiste a la dictadura castrista, la única en ese momento de Cuba, y genera la recreación del comunismo marxista, leninista, castrista, que se expande por la América Latina y por toda América, y que ha hecho que hoy día tengamos dos Américas, una América democrática y una América no democrática, ayuda a señalar cómo ese sistema no democrático ha crecido en el hemisferio, y cómo al hacerlo ha tocado el país de los autores, Argentina, con el gobierno de los Kirchner, que gracias a la libertad de prensa y a tribunales más o menos independientes ha podido evitar esa situación, retornando por las sendas de la democracia. El libro que hoy día se presenta, el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural, es un libro provocador, es un libro agresivo, es un libro que invita no solamente al diálogo, sino también a la polémica. Es un libro donde, con referencias históricas importantes, se hacen afirmaciones y se hacen propuestas que van a generar un gran debate, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel de la gente que estudiosa de las ideas políticas. Partiendo del marxismo y describiendo el postmarxismo, los autores se acercan a un análisis del feminismo y la ideología de género, atribuyendo, después de hacer una gran referencia histórica a la misma, atribuyendo a esta forma de presentación uno de los argumentos con los cuales la izquierda o la nueva izquierda hace política. Yo quiero recordar en este punto, nada más como un aporte a la discusión del libro que hoy día se presenta, que cuando cayó el muro de Berlín y desapareció por implosión y por fracaso el comunismo la Unión Soviética, en América Latina las izquierdas se quedaron huérfanas de argumento, porque había desaparecido el eje de confrontación entre el proletariado y el capitalismo. Encima, Fukuyama escribió El final de la historia, se declaró que el capitalismo había triunfado, pero desde Cuba se operó políticamente para crear el Foro de Sao Paulo, en el cual todas las izquierdas latinoamericanas auspiciadas por Cuba decidieron, con argumento cubano y con libreto castrista, poner en marcha la multiplicación de los ejes de confrontación. Y ya que el proletariado y el capitalismo era un eje que en ese momento estaba agotado y que hoy día mismo no sirve para hacer política, decidieron buscar ejes de confrontación en espacios diferentes, que en ese momento eran simplemente espacios de reclamo social o de reivindicación social,
como son el indigenismo, el feminismo, el ecologismo, los nacionalismos, las propuestas regionales, y así vemos cómo cuando el castrismo tiene el dinero del chavismo, esto se empieza a multiplicar y llegamos a situaciones en las que llegan a aplicar eso, como por ejemplo cuando Evo Morales hace su constitución política del Estado plurinacional, liquida y fracciona, pretende por lo menos fraccionar y liquidar la nación boliviana para decir que hay 36 nacionalidades y de esa manera incentivar la confrontación de nacionalidades, enfrentar al indigenismo con la cultura y la nación boliviana y destrozar la construcción de la nación boliviana. Cosa que se ha hecho en su momento en la Cuba castrista, cosa que se ha hecho en Venezuela y cosa que se ha intentado hacer en el Ecuador. Pero hay argumentos que no son de carácter regional, hay argumentos de carácter racial y hay argumentos de género. El argumento de género es este tema del feminismo, que tocan en este libro con un análisis alargado, con un análisis profundo, Nicolás y Agustín Laje. Termino diciéndoles que el libro negro de la nueva izquierda es un libro con el que podemos o no podemos estar de acuerdo. Personalmente yo tengo una cantidad de críticas que discutiré con los autores por lo extremadamente provocativos que son en algunas circunstancias. Pero ese tipo de provocaciones es lo que ayuda a poner en marcha la discusión, la dialéctica, la tesis, la antítesis, la síntesis, que permite la democracia. Esto no es posible en los países sin democracia. Sería imposible presentar un libro como estos o un libro en el otro extremo, en la Cuba castrista, en la Venezuela dictatorial de Maduro, en la Bolivia cocalera dictatorial de Evo Morales, en el Ecuador de Rafael Correa e inclusive en la Nicaragua de los Ortega. La esencia de la democracia es poder emitir libremente las ideas, acertadas o equivocadas, es poder discutir sobre ellas, y para eso simplemente recordar esa frase atribuida a Benito Juárez que dice: yo puedo estar en desacuerdo con tus ideas, pero estoy dispuesto a dar la vida por el derecho que tienes de expresarlas. Y eso es lo que hacemos en el Inter-American Institute for Democracy como ejercicio de la democracia en todo el hemisferio. Voy a ceder la palabra a Agustín Laje. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción. Muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy por honrarnos con esta invitación. Efectivamente, venimos dando charlas en toda América. Este libro ha interesado mucho y la prosa con la cual está escrita ha sido pensada para eso, para patear el tablero y que la gente discuta un tema que se ha vuelto hegemónico, es decir, que no admite ningún tipo de matiz. El libro negro de la nueva izquierda nace de una preocupación tanto de Nicolás como mía. Esta preocupación es que advertíamos que se habían hecho carnes dos tesis. Una, la de Daniel Bell, El fin de las ideologías, escrita más o menos en la década de los 70, que nos aseguraba que el mundo estaba yendo hacia un mundo donde la técnica iba a prevalecer, donde los intelectuales ya no iban a tener el espacio que tenían en antaño, donde las ideologías iban a ser sencillamente cosa del pasado. Y sin embargo, mirando algunos años más tarde a nuestro alrededor, constatamos la irrupción de los nuevos ismos, el feminismo, el homosexualismo incrustado en los lobbies LGTB, el indigenismo, el multiculturalismo, el ecologismo, el garantismo, etcétera, etcétera. Advirtiendo esto, veíamos que había un problema ideológico que había sido anulado de alguna manera por esta tesis tan famosa en sus tiempos, y anulado también por otra que fue el fin de la historia de Fukuyama, que ya se citó hace algunos minutos en boca de Carlos. El fin de la historia nos anunciaba que al finalizar el conflicto de la Guerra Fría, no teníamos más que preocuparnos por la izquierda porque el mundo había llegado a su última instancia de organización política y económica y social. El fin de la historia nos invitaba otra vez más a ser técnicos y no intelectuales.
Sin embargo, mientras todo esto pasaba, la izquierda no tiraba la toalla. Para ella el fin de la historia era el fin de la historia que escribió Marx, la sociedad sin clases, no la sociedad de mercado y, digamos, típicamente occidental. Y no ha dejado de pelear por ese fin de la historia desde entonces, sino que ha reconvertido su estrategia, pero para reconvertir su estrategia ha tenido previamente que rearticular su teoría. Entonces, investigando profundamente sobre los distintos pensadores que confluyen, a nuestro juicio, en esto de la nueva izquierda, pudimos darle sentido a esta pluralidad de ismos que veíamos irrumpir con toda fuerza en nuestro siglo. Sería muy largo explicar aquí, y no tendría tiempo para hacerlo, qué es la nueva izquierda, porque tendría que remitirme en todo caso a qué es la vieja izquierda, volver a explicar el pensamiento de Marx, y lógicamente no tengo tiempo para eso, pero sí apuntar al menos dos fundamentos importantísimos del pensamiento de la vieja izquierda que en su metamorfosis posibilitaron la irrupción de una nueva izquierda. Primer término, la teoría social marxista, una teoría social que identificaba la sociedad con una arquitectura edilicia, con la forma de una casa de 2 pisos. Ellos imaginaban la estructura social donde se contenía todo lo que se toca, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, las clases sociales, es decir, lo económico, sobre lo cual se alzaba, para esta filosofía social, la superestructura, todo aquello que es intangible o ilusorio. ¿Por qué es ilusorio? Porque es el resultado de relaciones materiales reales. Bajo esta visión de una especie de casas de 2 pisos, la izquierda clásica tenía una teoría de la revolución sumamente clara. ¿Cuál era esa teoría de la revolución? La lucha armada. La lucha armada era el vehículo que de una u otra forma le permitía a la izquierda, en principio, hacer la verdadera revolución, que no era otra que la revolución de las clases. Pensar en una lucha cultural al nivel del feminismo, del homosexualismo, del indigenismo, del multiculturalismo, para gente como Marx y que han seguido el pensamiento de Carlos Marx, era sencillamente pelearse contra fantasmas. Sin embargo, quien va a poner un punto de inflexión en esta filosofía no será otro que Antonio Gramsci, que empieza a desarmar el mecanicismo de esta metáfora, digamos, de la casa de 2 pisos, para dar lugar a un concepto llamado bloque histórico, en donde se empieza a privilegiar los contenidos supuestamente irreales de la superestructura cultural de una sociedad. Es por eso que Gramsci, desde las cárceles en Italia, entre el año 26 y 33 del siglo pasado, va a escribir y poner énfasis sobre el rol de los intelectuales, la cultura, las universidades, los medios de comunicación, la guerra de posición y la hegemonía sobre todas las cosas. El gran problema que se le presentó a la izquierda es que la revolución fracasó. La revolución después de Rusia en Occidente fracasó. En Hungría, en Austria, en Italia, en Alemania. Gramsci fue un poco el ícono de ese fracaso, que termina precisamente preso algunos días antes de advertir públicamente que la revolución era inevitable. No solamente que no era inevitable, sino que acabaría con él tras las rejas. Entonces, la nueva izquierda tiene un poco su génesis en esto, en el fracaso de la izquierda occidental de emular la revolución rusa. Un fracaso que se va a acentuar con la escuela de Frankfurt y sus exiliados en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que se van a los Estados Unidos y advierten desde aquí mismo, desde este suelo, que el obrero ya no está interesado en cambiar el mundo, sino que está interesado en cambiar su auto. Que el obrero no era aquel sujeto que no tenía más nada que perder más que sus propias cadenas, como alguna vez escribió Marx, sino que era una persona que cada vez vivía mejor. Es por eso que intelectuales como Herbert Marcuse escriben en los 60, por ejemplo, su libro Un ensayo sobre la liberación, lo siguiente. Él escribe: el problema de la izquierda hoy en día es que tenemos que pensar cómo destruir una sociedad que funciona bien. Para Marx la sociedad no funcionaba bien. Tenía todavía ciertas contradicciones que resolver, y ese era el sentido de la revolución. El problema de la nueva izquierda es que la sociedad le funcionaba muy bien y que el obrero ya no quería escuchar más nada que tuviese que ver con ella. El problema que acontecía entonces, fundamentalmente después de la Segunda
digamos, del segundo periodo del siglo XX, el gran problema, insisto, fue haber perdido el sujeto de la revolución. El sujeto de la revolución arquetípico, la clase obrera, dejaba de tener cada vez mayor sentido, y esto ya lo había advertido de alguna manera, insisto, Gramsci, y sobre todas las cosas la Escuela de Frankfurt. Es entonces cuando se va a empezar a agitar otro tipo de grietas, las grietas del género, las grietas de la etnia, de la nación, nuevamente de la raza, grietas que nos acompañan hasta el día de hoy y que le dan sentido a la nueva izquierda cuando la nueva izquierda no tiene el poder, porque distinto es cuando llega al poder como en América Latina. Cuando la izquierda llega al poder, hace lo que ya hemos visto hacer en nuestra región. De alguna manera la nueva izquierda es simplemente una estrategia para una izquierda que se halla en el fracaso. Esa es su génesis y ese es su destino. En este sentido, lo que nosotros asumimos cuando pensamos en nueva izquierda es un proyecto revolucionario al nivel superestructural de la sociedad. Es un proyecto revolucionario al nivel de la mente, al nivel de la cosmovisión, al nivel de la moral, de la ética, a nivel de todo aquello con lo que Marx en verdad no se quería meter, porque justamente si acusaba algo de los utopistas, digamos, de su época, era de que se metían contra fantasmas, que era todo aquello. Nosotros, nuestra tesis fundamental pasa un poco por este lado. Y advertimos que no solamente la ideología de género, la cual se descompone analíticamente en el feminismo radical y en el homosexualismo ideológico, que no tiene que ver con la persona homosexual, tiene que ver con la ideología que la izquierda le inyecta a los lobbies LGTB, advertimos que al terminar de estudiar y de escribir sobre este tema puntual, queríamos seguir con las demás máscaras, es decir, con el indigenismo, con el ecologismo, con el multiculturalismo, etc. Pero teníamos un libro ya de unas 300 páginas, nos iba a quedar un libro de 1500 páginas y eso obviamente iba a ser invendible, vamos a ser sinceros, iba a ser invendible e ilegible. Con lo cual, en este primer tomo hemos ofrecido un estudio crítico sobre estos dos aspectos, el feminismo radical, el homosexualismo ideológico, encontrándole un poco el germen de todo esto en un libro muy importante a nuestro juicio de Federico Engels, el socio intelectual de Marx, quien escribió en el año 1884 El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, un año más tarde de la muerte de Marx, insisto. Él en ese libro ponía a la propiedad privada como el origen del patriarcado, un significante político que hoy se esgrime con toda fuerza por la nueva izquierda. Y él además anotaba, entre comillas, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. La dialéctica marxista, sin embargo, ha dejado hoy en día de lado a la lucha de clases para meterse de lleno en la lucha cultural. Y después de Engels, por supuesto que él configura más bien la segunda ola feminista, o su pensamiento le da más vida a esta segunda ola, van a venir las distintas olas que llegan sobre todo a nuestros días. La tercera ola en particular, cuya génesis no es otra que la pluma de Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, que haciendo una mezcolanza entre marxismo, existencialismo y psicoanálisis, llega a la conclusión de que no se nace mujer, llega aún a serlo. ¿Y quién hace mujer a la mujer? Pues el primer sexo, el hombre. Y si la mujer está incómoda con su sexo, entonces se tiene que rebelar. ¿Contra qué se tiene que rebelar? Contra una superestructura patriarcal que no obstante tiene su fundamento último en el sistema de producción. Todos y cada uno de los ideólogos del género, no por coincidencia, no por azar, no por casualidad, vienen de las filas del marxismo. Se han reformado, por supuesto, han atendido a variables que Marx no atendía, han atendido a variables que tienen que ver con la lucha gradual y pasiva, pero el intento que subyace es el mismo que antes, en tanto y en cuanto la ingeniería social es la marca de estas ideologías. No hay ideología de género sin estatismo. No existe la manera de hacerle creer a alguien, por ejemplo, que yo, aquí parado, hablando hoy, sencillamente puedo convertirme en una mujer por el mero hecho de autopercibirme como mujer, eso es imposible de hacerle creer a la gente de no ser por el uso del Estado.
Tenemos casos muy tristes que se están dando en todo el mundo, en el mundo más avanzado, donde precisamente la nueva izquierda tiene más poder que en otros lugares. El libro está repleto de ejemplos, pero allí donde no aparece la fuerza del Estado a acorazar la hegemonía de la ideología de género, esta es imposible. Aquí al norte nuestro, por ejemplo en Canadá, hace algunas semanas se acaba de aprobar una ley donde se prevé 6 meses de cárcel para aquella persona que trate a otra en disonancia con su identidad de género. Vamos a suponer, por ejemplo, que Carlos se autopercibe como Carla. Si yo a Carlos lo trato a Carlos como ella, como él, en vez de como ella, y él se autopercibe como ella, yo puedo ir 6 meses preso hoy en día en Canadá. Fíjense ustedes, no hay ideología de género sin estatismo. Y yo no tengo ningún problema con las autopercepciones. Si Carlos se quiere autopercibir, por ejemplo, como Superman, por mí está perfecto, en la medida en que no me haga que yo le pague la capa. Porque eso también está pasando ahora. En España, por ejemplo, los tratamientos para los transexuales y los transgéneros son financiados por el erario público. Es decir, por todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Ahora bien, si un ciudadano tiene un dolor de muela y se tiene que sacar la muela, ahí por supuesto que tendrá que contar sus monedas a ver si le alcanza para ese tipo de solución. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Esto no es un chiste, yo sé que suena chiste, pero se está pidiendo. Y uno se pregunta, ¿por qué se piden semejante cosa? ¿Quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete? Es posible, pero en verdad no es la aplicación de esa ley lo que está en juego, porque esa ley es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque su cumplimiento obligaría al Estado a poner un burócrata en cada uno de los baños suecos a ver cómo la gente lo hace. Eso es inviable. De lo que se trata es otra cosa. De lo que se trata es, otra vez, inyectar la sensación, el sentido común orientado a creer que los sexos ya no somos complementarios, sino que somos enemigos, que estamos en un conflicto incluso en la manera en que orinamos. En el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Ustedes díganme, ¿cuándo hubo un conflicto por el fútbol entre las mujeres y los hombres? ¿Cuándo las mujeres que les gusta jugar al fútbol no han podido jugar al fútbol femenino? ¿O cuándo los hombres no hemos jugado fútbol mixto cuando éramos chiquitos con nuestras amigas? Sin embargo, la izquierda vive del conflicto. En algún tiempo fue un conflicto de clases. Un conflicto cuya grieta pasaba justamente por la distancia que había entre el obrero y el burgués. Pero esa distancia se fue achicando cada vez más y se le hizo necesario a la izquierda, para sobrevivir a su fracaso histórico y económico y político, como se marcó antes, generar nuevas grietas en la sociedad, que son las que estamos viendo ahora y que, según nuestras investigaciones, tienen un eje común, que son pensadores marxistas que escribieron a la mitad del siglo pasado y que hoy le dan letras a todos los nuevos ismos que estamos viendo emerger en todo el mundo. Muchas gracias. Bien, muy buenos días o muy buenas tardes ya, ¿no? Estamos con Agustín dando una gira continental y cada 2 o 3 días estamos cambiando el uso horario, así que estamos un poco confundidos, un poco agotados por todo este trajín y al mismo tiempo súper felices por toda la repercusión que estamos logrando con el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Y una vez más tenemos el gusto de estar aquí en el Instituto Interamericano para la Democracia, que ha tenido la generosidad de darnos un espacio, de acogernos, de anfitrionarnos y de permitirnos mostrar este libro y discutirlo. Así que, Carlos Sánchez Berzaín, muchas gracias nuevamente por permitirnos esta posibilidad. Quiero agradecer a Karen Holligan, que nuevamente tengo la gratificación personal de poder saludarla, alguien tan valiosa para la libertad en América Latina y puntualmente para el Ecuador. Va a ser muy corta esta presentación, un poco porque así está organizado este encuentro y otro poco porque la introducción de Carlos me obliga a alterar lo que yo tenía pensado decir, porque me sugirió algunas reflexiones.
Una de ellas fue un poco el reproche cariñoso y afectuoso de que el libro es muy provocador, y la verdad que está hecho a propósito así, y en lo personal, en lo que a mí respecta, el espíritu de la provocación lo aprendí de un notable pensador que yo admiro muchísimo y hoy nos honra con su presencia, y es Carlos Alberto Montaner. Yo cuando tenía 20 años, 18 años, ya no me acuerdo exactamente, me topé con un libro que para mí fue brutal. Me cambió el modo de concebir el pensamiento político y de presentar el pensamiento político, de pelear en las ideas. Y fue un libro que era de una provocación insolente, impertinente para la época. Y fue el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, en donde al izquierdista se lo tildaba de idiota. No solo al izquierdista también, sino al populista ya incipiente que en aquella época tenía alguna connotación xenofóbica. Me acuerdo incluso en un subcapítulo que nunca me voy a olvidar, llamaba "Qué linda es mi bandera". Entonces esto de llamarle por idiota al que objetivamente tiene ideas idiotas fue revolucionario en el sano sentido del término. No solamente era cada uno de los capítulos provocativo, impertinente, le mojaba la oreja al enemigo en un lenguaje inclusive panfletario, agresivo, pero con fundamentos sustantivos, con datos objetivos. Entonces, a mí eso me marcó para siempre en el modo de ver y concebir, presentar una batalla ideológica. En otro orden de cosas, yo coincido con lo que dice Carlos en que las categorías izquierda y derecha para mí no han muerto en absoluto, están más vivas que nunca, pero ha mutado la discusión. Porque como bien señaló Carlos, ya la discusión no pasa por la economía. Porque, digamos, las izquierdas, después de la caída del muro de Berlín, aceptaron la economía de mercado con dirigismos, con cierta tendencia a la planificación, pero es cierto que aceptan la propiedad privada, la libre iniciativa, etc. Es por esta razón que las izquierdas se han tenido que ver envueltas en reformular su discurso, readaptarlo, reacomodarlo y presentarlo con otro lenguaje, con otra simbología, etcétera, etcétera. Por esa razón, escribimos este libro. Escribimos este libro por esa razón, porque desafortunadamente los ambientes liberales siguen autoalimentando su pensamiento y sus libros y sus ideas con arreglo a la economía y han descuidado lo que es la lucha cultural. Entonces, ¿qué ocurre? En muchos ambientes, los sectores que históricamente fueron de derecha se dejaron colonizar culturalmente por la izquierda. Y como la izquierda acepta el mercado, entre los partidos de derecha y los partidos de izquierda tradicionales, la discusión ideológica es aburridísima. Como decía alguna vez, ironizó Khrushchev, en otro tiempo y con otro contexto, decía que las elecciones en Estados Unidos son tan aburridas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano que era una disputa entre Pepsi y Coca-Cola, digamos. Las diferencias eran de marketing prácticamente, de packaging. Y esto es lo que está sucediendo en Occidente. La izquierda acepta el mercado y el centro derecha solamente reducido a aspectos económicos, desatendió el aspecto cultural y ha sido colonizado por la izquierda en materia cultural. Por eso en Occidente está naciendo una nueva derecha, que advierte que la centro derecha está totalmente colonizada por ingenuidad, por cobardía o por corrección política. A punto tal esto es así, que, por ejemplo, en Venezuela, Capriles acusa a Maduro de no ser alguien auténticamente de izquierda. Fíjense cómo los partidos históricamente de centro derecha han concedido el discurso y la manera de ver el mundo. O sea, Capriles no ataca a Maduro por lo que tiene de villano. Lo que tiene de villano Maduro es que es de izquierda. Entonces no puede haber una reacción tan tibia como decir Maduro no es auténticamente de izquierda, por ende es malo. No, es malo porque es de izquierda. Y las tropelías que hace, las hace en tanto y en cuanto aplica un programa izquierdista. Y entonces, ante ello, no podemos tener la oposición timorata que estamos viendo en muchos lugares del país, de la región, del continente, de Occidente. Por eso aparecen en escena, en Venezuela, gente que protesta contra el gobierno, pero aclara que no tiene nada que ver con la oposición tampoco. Porque hay una suerte de complicidad deliberada, implícita o no, o explícita, pero es evidente que hay en los sectores de la histórica derecha, se han dejado fatalmente colonizar culturalmente e ideológicamente. Y la discusión es muy aburrida, entre otras cosas porque si la discusión pasaba por la economía y la izquierda acepta el mercado, entonces esto se torna una suerte de diálogo repetitivo, redundante.
Pero empiezan a aflorar nuevas expresiones que empiezan a advertir que hay una izquierda que presenta batalla en los planos culturales, una derecha que no conoce de qué se trata esta embestida, y entonces aparece una derecha alternativa que intenta dar respuesta a todo esto. Y acá hay un punto de inflexión en esto, y es el año 1992. En el año 1992 la Unión Soviética cae, implosiona, y aparecen en todo el hemisferio expresiones de conflicto que antes no se conocían. Y esa es la nueva izquierda, y es función de la nueva derecha hacer un seguimiento de cada una de estas cosas. En 1992, en Bolivia, por primera vez y aprovechando el que se cumplían 500 años de que el genocida Colón había llegado a las Américas, el narcotraficante Evo Morales lleva adelante la primera marcha indigenista, que une al Oriente y al Occidente. Y fue en el mismo año en que cae la Unión Soviética, que es el mismo año en el cual se crea el Foro de San Pablo, que es el mismo año en el cual en Argentina se lleva adelante la primera marcha por el orgullo gay, siendo que las libertades individuales están absolutamente contempladas. ¿Qué necesidad hay de enfatizar reclamos cuando las libertades individuales en el plano de la intimidad y los derechos políticos no tienen ningún tipo de discriminación a ningún sector por una tendencia erótica, etcétera? Surgen ahora con furia las militancias feministas, con más furia que antes. ¿Por qué razón? Si hoy las mujeres pueden llegar a ser presidentes en Occidente. ¿Por qué razón? Ahora aparecen con furia expresiones de conflicto social. ¿Quién los maneja? ¿Quién los inyecta? Aparece el indigenismo con Evo Morales, la ideología de género se impone en Occidente. En 1992 nace el proyecto bolivariano, porque en 1992 Hugo Chávez Frías intenta llevar adelante el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Todo nace en ese año. El Foro de San Pablo, indigenismos, el ecologismo nace en América Latina en 1992, porque en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro se lleva adelante el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. Es constante como todo aparece en 1992, una nueva izquierda reconvertida con nuevas caretas, con nuevas máscaras, y como la derecha solamente ensimismada con un economicismo que sirvió para un momento de la discusión, pero que hoy ya está de modé, porque hasta la izquierda acepta el mercado, entonces se dejó copar y cooptar en todo el resto de las nuevas discusiones que estaban en ciernes y que hoy nos dominan. ¿Qué fue sino una discusión entre la izquierda y la derecha en la última elección norteamericana? Si tanto Trump como Hillary piensan más o menos lo mismo, ¿por qué todo el establishment comunicacional y financiero se puso al servicio de Hillary? Como nunca antes se dio tal cosa. ¿O acaso no fue una pelea cultural, particularmente de género, lo que incluso volcó las elecciones casi milagrosamente en favor de Donald Trump? ¿No fue acaso una expresión ligada a los aspectos relacionados con el multiculturalismo, ligadas a la tradición occidental y cristiana, ligados a la defensa de la familia, ligados al financiamiento estatal en las políticas de género o para financiar el abortismo internacional a través de la Planned Parenthood? Eso no ha influido en la elección norteamericana. Eso pone de manifiesto que la discusión izquierda y derecha no tiene hoy, es cierto, en eso coincido con Carlos, ninguna relación con la discusión que se daba en la época de la Guerra Fría. La discusión pasa por otro lado. Hoy tiene otros condimentos, otros componentes, y lamentablemente muchos sectores afines a nosotros han descuidado esta evolución de la izquierda, no le han hecho un seguimiento, y eso es lo que hemos intentado hacer en el libro, que como ya anticipó Agustín, pretendía tener capítulos sobre temas varios, pero tuvimos que solamente reducirlo a un aspecto puntual, que es el aspecto de la ideología de género, porque la complejidad nos impedía analizar o articular o sistematizar la denuncia o el desenmascaramiento que pretendíamos hacer en 50 páginas, que es lo que puede tener un capítulo más o menos bien logrado, y no teníamos forma de hacerlo de una manera tan apretada. La ideología de género es algo sumamente complejo que por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar, y la parte que a mí me toca es analizar el rol de los lobbies LGBT inyectados por la izquierda, colonizados culturalmente por la izquierda, teledirigidos, etcétera, etcétera. Y esto no es un invento nuestro, no es una cosa conspiracionista a la cual nosotros no abrevamos, sino que es una ideología bien pensada, pergeniada por todos pensadores que podemos mencionar solamente como referencia, porque el pensamiento de cada uno de ellos está en el libro citado y analizado, que es el de Herbert Marcuse, que citó Agustín, el de Michel Foucault, padre y personero de estas corrientes que hoy se asumen públicamente como LGBT, y era el pensador de cabecera del Mayo francés. El pensador de moda cuando se dio el Mayo francés era Marcuse. Pero ya Michel Foucault era un gran influyente que poco después explotó como el gran heredero de lo que hoy se conoce como marxismo cultural, como el padre intelectual que aglutina a un montón de expresiones izquierdistas que no tienen que ver con la lucha de clases o con la cuestión economicista.
Y después esto ha seguido profundizándose a través de muchos autores, todos de izquierda. Inequívocamente en algún momento se afiliaron al Partido Comunista. Y entonces no podemos estar desatentos pensando que bueno, que la diversidad, que la inclusión, que la libertad, nadie está en contra ni de la diversidad, ni de la libertad individual, ni mucho menos de la libertad en el plano de la intimidad. Lo que pasa es que detrás de esta pretensión liberadora se esconde una militancia de opresión. Y eso es lo que está analizado en el libro. La ideología de género apunta a reventar a la familia por un montón de argumentos que no puedo desarrollar ahora. Y que tiene que ver con la guerra de los sexos, con la promoción, con elevar, con reducir la familia a un subproducto circunstancial equiparable a cualquier amontonamiento de coyuntura, etcétera, etcétera. Es muy complejo el tema, pero la ideología de género intenta reventar a la familia por un montón de razones que están desarrolladas, en el caso que me toca a mí, en 150 páginas, y otras 150 páginas las desarrolla Agustín cuando trata el feminismo. Esto que podría verse en principio como un discurso ultraconservador y religioso, no pasa por ahí, no tiene ninguna connotación religiosa. A la izquierda le interesa reventar la tradición occidental y cristiana, y no tiene ninguna connotación religiosa esa afirmación. ¿Por qué razón? Porque cuando la izquierda quiso hacer una revolución armada, una revolución de guerra de guerrillas para tomar el poder del Estado, se valió de la guerrilla y del terrorismo. Naciendo como ejemplo histórico, como paradigma, como norte, como referencia, fue la revolución castrocomunista con el Che Guevara en Sierra Maestra, etcétera, en el año 59. Y a partir de ahí, todas las guerrillas de la década del 60 y 70 querían hacer una revolución armada conforme a los cánones de la época. Para saltar el poder del Estado. Y para eso se valieron del terrorismo montonero en Argentina, del MIR en Chile, de los Tupamaros en Uruguay, la FARC en Colombia, el ELN también en Colombia y la guerrilla luego guevarista que se llevó adelante a fin de los 60 en Bolivia. Bueno, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, Sendero Luminoso en Perú, etc. Ahora bien, la revolución, ¿qué ocurrió con las guerrillas y con el terrorismo de los años 60, 70 y 80? Fracasaron por tres razones. Primero, se quedaron sin el obrero para capturar, porque el obrero ya, como señaló Agustín, no quiere cambiar el mundo, sino que quiere cambiar el auto. Segundo punto, la guerrilla no le puede ganar nunca a un ejército profesional. El terrorismo no le puede ganar nunca una guerra a un ejército profesional. Y el caso cubano merece una charla para otro momento. No le ganó una guerrilla al ejército de Batista. Fueron un montón de circunstancias que contribuyeron a que Fidel Castro tome el poder del Estado. Lo que las guerrillas de la época creyeron es que efectivamente fue una revolución auténticamente guerrillera, que le logra ganar con la voluntad a un ejército profesional. Pero eso Cuba fue la excepción y fue la regla. Pero ese espejismo lo compraron todas las guerrillas de la época y se lanzaron a lanzarse contra el orden constituido y no lo pudieron lograr. Y el tercer punto es que la guerrilla y el terrorismo no logra consenso popular, no logra consenso en las masas, por consiguiente la debilidad militar no la pueden tampoco compensar con una fortaleza política, con una presencia social de simpatía popular. Tampoco lo pudieron lograr. Ya termino. Pues tuve que extenderme 3 minutos, Carlos, para poder responder algunas inquietudes que me surgieron a partir de tu exposición y de tu gentil presentación. El último punto es, si para hacer una revolución armada yo necesitaba balas, y mi enemigo para hacer una revolución armada eran las Fuerzas Armadas de cada Estado-Nación, las Fuerzas Armadas de cada comunidad política, porque para hacer una revolución armada, mi enemigo son las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son el brazo institucional armado de cada país, que tiene que custodiar y garantizar el orden constituido. Para hacer una revolución cultural lo que hay que reventar es la tradición cultural de un país. Y la tradición cultural de Occidente es la tradición cultural cristiana. Independientemente de la fe que cada uno tenga e independientemente de la existencia o no de Dios. Porque una persona puede ser perfectamente atea, pero si le damos un cuestionario de 10 preguntas básicas va a ser cristiano. Porque nuestra cosmovisión es cristiana independientemente de si existe o no Dios e independientemente de nuestra fe. Porque una persona de Occidente sabe que robar está mal, que no hay que codiciar bienes ajenos, que no es de caballero de ser la mujer del prójimo, que mentir está mal, que hay que honrar al padre y a la madre. Si nosotros tomamos un ateo de Medio Oriente, aunque no crean Alá, va a tener una cosmovisión de la sexualidad, de la religión, de la libertad, de la familia, absolutamente consustanciada con su lugar de pertenencia, más allá de la discusión teológica, que no nos importa darla porque no es nuestro tema y que no está plasmada en el libro. Pero hay que reventar entonces los valores cristianos. A esto apunta a la izquierda. Porque así se puede hacer una revolución cultural. ¿Y cuáles son las instituciones custodias y dadoras de la tradición cultural de una civilización? Por lo menos en Occidente ha sido históricamente la familia y las instituciones religiosas. Insisto, independientemente o no de la creencia de Dios, o independientemente o no de la religión en la cual uno escribe. Entonces, dentro de las múltiples caretas
donde la izquierda se vale para llevar adelante la revolución cultural, en el tema que nos ocupa, la ideología de género tiene por misión reventar esa tradición, y para reventar esa tradición tiene que reventar instituciones que son custodias y dadoras de esa tradición y de esos valores, y una de las instituciones fundamentales es la familia. Eso está desarrollado en el libro, no lo podemos explicar ahora, pero invitamos a que lo lean. Carlos Sánchez Berzaín, te quiero agradecer infinitamente tu generosidad, tu disposición. He venido muchas veces aquí y nunca dejo de agradecer que cada tanto podamos darnos un abrazo y compartir una charla como esta. Y estoy muy agradecido a vos y a todo el instituto. Bueno, Karen, ya te mencioné, no estabas en el momento en la sala. Y nuevamente, Carlos Alberto Montaner, una alegría. Me inspiraste cuando yo era muy chico. Y 20 años después, poder compartir un espacio con esto es de alguna manera como quien en la televisión miraba a los grandes futbolistas que admirábamos nosotros en la década del 80, cuando Argentina salió campeón en el 86, y después tener que compartir un partido con ellos es una suerte de sueño del pibe, como decimos en Argentina. Muchas gracias por todo.